yo no sé si lo tenemos allí. Habíamos buscado el momento en que usted asumía como ministro. Y por supuesto era una Argentina completamente diferente. No sé si en términos tan de fondo de lo económico, pero sí, no existía la pandemia. Pasaba esto cuando asumía el ministro Guzmán. Doctor Martín Maximiliano Guzmán, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Economía, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, la Nación os lo demande. Diez meses pasaron. Parecen, no sé, 5 años, no sé cuánto. 10 meses. Bueno, obviamente imagino que lo que tenía usted en la cabeza, no había forma de anticipar lo que venía. Y no sé si lo que en ese momento pensaba que podía hacer, se puede hacer. Así que lo primero que me gustaría saber es qué pensaba en ese momento. Bueno, en primer lugar, todos conocíamos que Argentina tenía una muy profunda crisis macroeconómica que venía afectando a la vida de la gente, las posibilidades de crear empleo, la situación de la inflación. Los grandes desafíos en ese momento eran resolver la crisis macroeconómica, resolver el problema de la deuda que no se podía enfrentar, ir generando condiciones para la recuperación económica, para reducir la inflación. Luego vino la pandemia, que obviamente fue un evento inmenso en el mundo y sí que afectó los planes. ¿Usted llegó para resolver el tema de la deuda? No, llegamos para tranquilizar a la economía argentina, para estabilizarla. La deuda es uno de los grandes bloques. Porque, a ver, el acuerdo de la deuda fue un buen acuerdo, y sobre todo en el escenario de la Argentina. Esto es indudable, tal vez se extendió más de lo que uno hubiera querido, pero fue un buen acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que después del acuerdo y de la nueva colocación de los bonos de deuda, se perdieron el 20%, se perdió el 20%, es decir, hay una muestra de desconfianza muy grande. O sea, a pesar de un buen acuerdo, una desconfianza importante. Bueno, es que hay una situación real de crisis económica en el contexto de una pandemia y de problemas estructurales que arrastra la economía argentina. En cada momento, cada paso que damos, uno enfrenta distintos caminos y sopesa pros y contras. Algo que ha ocurrido este año es que hemos tenido, por ejemplo, que aumentar mucho el déficit fiscal, en una situación en la cual... Pero claro, eso es muy particular lo que pasó este año. Eso pero eso importa sí. para todo lo que viene después. Sí. Por la forma, por ejemplo, en que hay que financiarlo. El esfuerzo que hace el Estado no es gratis, conlleva algo. Y eso implica que se hayan tenido que ir tomando medidas para lidiar con una situación de crisis, medidas que son defensivas, junto a otras medidas y otras soluciones que tienen más que ver con lo estructural. La Argentina tiene un problema de fondo que es gastar más de lo que ingresa hace muchos años. Obviamente este presupuesto del 2021 tampoco reduce el gasto. Lo que pasa es que si no se reduce el gasto, ¿cómo se soluciona la Argentina? Puede tomar medidas, pero las de fondo, de reducir el gasto público gigante. Lo que Argentina necesita es recuperarse y necesita ir hacia el sendero de la estabilidad. Necesita, como parte de ello, ir a una situación de cuentas fiscales ordenadas, de cuentas externas ordenadas. Pero eso hay que hacerlo a una velocidad que se pueda, que sea consistente con la recuperación. El presupuesto del año 2021 refleja esa visión. Es un presupuesto para la recuperación y también va reduciendo el déficit fiscal y va poniendo a Argentina en el sendero del orden público. Si un presupuesto tiene, como tiene este presupuesto, la capacidad del jefe de gabinete de reasignar partidas, ¿qué tan creíble es el presupuesto? Siempre, obviamente... Porque usted hace un presupuesto y dice, yo quiero gastar esto acá, acá y acá, pero después el jefe de gabinete dice, no, ahora vamos a cambiar esto. Es decir, ¿estamos hablando del 2020? 2021. 2021, siempre obviamente que en todo presupuesto hay una definición del agregado, de la macro, cuánto es el déficit, y eso está definido ahí. Y obviamente que siempre queda un elemento de discrecionalidad para lidiar con las múltiples contingencias que se presentan. Veamos el caso de este año. Esa flexibilidad es muy importante. Sí, este año es realmente muy particular. Ministro, tema dólar.
¿Le preocupa una brecha tan amplia entre el dólar oficial y el dólar contado con liqui? Digo, para no nombrar el blue, que es ilegal. Bien, una brecha amplia no es buena para la economía y es un tema que nos ocupa. También se da la situación de que los dólares alternativos, esos mercados, mueven volúmenes muy bajos, no son significativos para la macroeconomía. Es el caso, por ejemplo, del dólar contado con liquidación. Su valor tampoco refleja la realidad argentina. Pensarlo así, Argentina no es un país de ingresos bajos, es un país de ingresos medios. Si hoy medimos el producto por habitante anual usando el dólar de 145 del contado con liquidación, da $4.700 por habitante el producto. Argentina no es un país de $4.700 por habitante, es un país de ingresos más altos, ¿sí? Hay otro problema que es lo que está llevando a que los dólares alternativos sean altos, el hecho de que hay controles de capitales que hoy están por una razón de que si se abriesen, si se quitasen, sería peor para la economía, implicaría más inflación. La Argentina necesita inversión privada, mucha, generación de empleo con inversión privada. Esta decisión del Banco Central, consensuada con Economía, de a las empresas más grandes que tienen deuda obligarlas prácticamente a refinanciar, porque solamente el 40% va con el dólar oficial, más este impuesto de bienes personales 2, o el nombre que le quieran poner, ¿no atenta contra la inversión? Cada camino te da y te quita algo. El punto es cuál es la alternativa. Sí, pero si yo necesito sí o sí que vengan a invertir, debería generar las condiciones para que vengan a invertir y no seguir poniéndole impuestos. No, pero en eso la primera condición para invertir es la estabilidad. Y la alternativa de no hacer nada terminaba en una situación de un salto cambiario. Hacer algo, obviamente que tiene también consecuencias, no son medidas que nos pongan contentos, pero sí nos permiten proteger la situación cambiaria, que es un pilar de la estabilidad. Ir construyendo estabilidad, ir construyendo confianza es un proceso. A Argentina se la ha dañado fuerte y a todo esto llegó la pandemia. Cíclicamente, yo lo hablaba con Barrio, en realidad con todo siempre digo lo mismo. Estaba Cristina Fernández, viene Macri, que es 180 grados diferente, ahora viene Alberto Fernández con Cristina Fernández de vuelta. Es decir, como que pasan distintas políticas completamente opuestas y la Argentina no encuentra ninguna solución. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no encontramos un camino? Bueno, primero que hay pilares para la estabilidad económica, para una economía tranquila, para una economía que crece y que sostiene ese crecimiento, que deben ser políticas de Estado. Argentina necesita tener una deuda sostenible, necesita tener sostenibilidad fiscal, necesita que las exportaciones acompañen el crecimiento de la economía para no quedarnos sin dólares. Sí, correcto. Y en esa dirección se está avanzando. Hay temas centrales en la economía que desde el día 1 de nuestro gobierno se abordaron y temas que se han ido resolviendo. Eso es un camino, en el medio llegó la pandemia que profundizó los problemas y toca elegir alternativas que ninguna es perfecta. Yo vengo contando además y viendo la situación de la Argentina, me preguntaba si no es momento de tener un superministro de Economía. A ver, aquí lo que tenemos es un gabinete económico que trabaja de una forma muy coordinada, hoy administrando la emergencia, y al fin y al cabo siempre la última palabra la tiene el ministro de Economía. Que es usted. Y eso se da en un ambiente de reflexión, de mucho profesionalismo y una agenda de trabajo muy dedicada a los objetivos de la economía argentina. La Argentina económicamente está muy mal. Se conocieron la semana pasada también los índices de pobreza, de desocupación. Y yo siento que la agenda del gobierno parece que está muy metida en la reforma judicial, en el traslado de jueces, ahora en el juicio político a la Corte. No, ¿usted no siente que el gobierno tiene una agenda que no es la que necesita? No. En el campo económico, el objetivo central es la recuperación de la actividad económica y la agenda económica es central. Y sí, la economía está mal, todo el mundo está mal. La economía argentina ya estaba muy mal. 2 años seguidos de recesión, 2018-2019, todos los indicadores sociales y económicos deteriorados, a eso llega la pandemia, pero el gobierno está completamente enfocado en la recuperación económica, en generar trabajo, en reducir la inflación. La semana pasada se dieron algunas medidas consensuadas con el Banco Central, así lo han dicho siempre, con la idea de que ingresen dólares, fundamentalmente la baja de retenciones. Hay un sector del campo que dice, nosotros la verdad que con 3 puntos menos no vamos a liquidar.
Pero además el Banco Central dijo que iba a devaluar un poco más rápido el peso. Entonces yo soy productor y digo, ahora, si vas a darle más volatilidad, espero. No, cuidado, no es eso lo que dijo el Banco Central. Lo que dijo el Banco Central es que va a cambiar la forma en que oscila el tipo La de volatilidad, cambio, o sea... pero no cambia la política en general de mantener la estabilidad de lo que se conoce como el tipo de cambio real. O sea, la tendencia del dólar va a ir de la mano con la tendencia de los precios. El tipo de cambio de referencia a finales de año sigue siendo el mismo, que es 81,40, solo que dio un salto un poco más alto, por lo tanto la tasa de depreciación en lo que queda del año termina siendo un poco más baja. Se puso el 30% del impuesto a país, después se puso a cuenta el 35% de ganancias, el dólar, se restringió la posibilidad de la gente de comprar dólar ahorro, se deduce las compras que se hagan con tarjeta, sin embargo, siguen saliendo dólares. ¿Por qué no cierran el dólar ahorro? Y que si quieren comprar, que vayan, no sé, contado con liqui. ¿Por qué? Bueno, a ver, había distintos caminos para seguir. Una era pensar en un esquema de desdoblamiento cambiario, que es un poco lo que planteás. Igual está desdoblado. De hecho, lo está. Pero la forma en que lo planteás, que formalizar que haya otro mercado para la demanda de ahorro, la alternativa era el esquema que se implementó. Se sopesó los pros y las contras de cada esquema y se fue por este. Ahora, esto tiene que ver con una situación de que hay que cuidar las reservas, porque es muy importante cuidar las reservas para la estabilidad cambiaria, que es un pilar de la recuperación. Por eso, como digo, estas son medidas... Entonces, si hay que cuidarla, que el dólar ahorro vaya por su lado, mercado libre, pero al precio que sea, y el oficial sigue por el suyo. Bueno, por eso, estás proponiendo un esquema alternativo, no se hizo. Con este esquema, lo que hizo fue encarecerse el dólar ahorro, se dificulta el dólar ahorro, y pero eso, por lo tanto... Pero se sigue demandando. No, pero muchísimo menos. Sí, muchísimo menos, y además, obviamente, que cualquier medida que se tome en ese frente afecta a otras variables, por ejemplo, al dólar blue. Nosotros consideramos que dentro de las alternativas este era el esquema que mejor cuidaba. Pero el dólar blue, ustedes y el gobierno anterior y el anterior se cansan de decirnos que no impactan los precios de la economía. Sí, eso es cierto. Ahora hay distintos dólares que, fíjate que aparecen muchas veces el contado con liqui, el MEP, el dólar bolsa. Como digo, o sea, la realidad, si uno va a lo que realmente pesa, a los números grandes, esos mercados son muy chiquitos. Ministro, ¿no cree que con medidas como, por ejemplo, el impuesto a la riqueza 2 o los bienes personales 2 o el nombre que sea, lo que están haciendo es ahuyentando la inversión? Se lo pregunté al principio, se lo pregunto ahora porque le quiero hacer también, agregar sobre dos proyectos más que faltan. Una reforma tributaria, otra reforma laboral, ¿usted considera eso importante? Y finalmente el cálculo jubilatorio nuevo. Bien, son 4 temas entonces. Completos. Con el primero, es un aporte extraordinario de una única vez en una situación extraordinaria. Una situación que no tiene precedentes en la historia que nosotros conocemos, que hemos vivido, ¿sí? Los números fiscales son duros porque hemos tenido que aumentar el gasto para lidiar con la pandemia y cayeron los ingresos, ¿sí? Y se tiene que tomar como tal. El segundo punto Después proyectos, reforma tributaria, reforma laboral y el cálculo jubilatorio. Esos 3 proyectos. No hay un proyecto de reforma laboral. No hay, esos tres temas. Si reforma laboral lo descarta. La forma de generar trabajo, el principal determinante de la recuperación del empleo va a ser la recuperación económica. A eso es a lo que Argentina apunta. Protegiendo obviamente los derechos de los trabajadores. Que quien espera algún cambio en la legislación laboral no va a estar dentro de la agenda del gobierno. Hoy no es un tema que esté en agenda. ¿Reforma tributaria? Reforma tributaria, lo llamaríamos una ley de medidas tributarias que buscan corregir deficiencias de la estructura tributaria argentina. Hay que hacerlo en los tiempos correctos. Hoy estamos viviendo tiempos de pandemia en donde hay incertidumbre, pero sí es un tema que está en agenda, que busca, por ejemplo, corregir problemas que se generaron con la reforma tributaria del año 2017, que prometió un aumento de la capacidad productiva, que iba a dar más incentivos para más oferta en la economía, y que no ocurrió eso. No generó más capacidad productiva, generó caída de los ingresos. ¿Y la reforma del cálculo jubilatorio? También es un tema en el que se está avanzando sobre la base de los principios del crecimiento compartido, la solidaridad y la sostenibilidad. El esquema anterior era un esquema tal que si la economía se estabilizaban los precios y la economía crecía,
la porción que que recibían los jubilados y las jubiladas iba a ir reduciéndose en el tiempo. Nosotros queremos un esquema que sea distinto, que esté vinculado a la idea de que cuando la economía crece, todos los sectores. O sea que va a estar atada, la actualización de las jubilaciones van a estar atada al crecimiento de la economía. No necesariamente, pero sí a variables que están vinculadas al crecimiento de la economía. Y le hago una última pregunta. Entonces tenemos reforma jubilatoria, ya está, tributaria. ¿Cuándo va a bajar el gasto público? ¿Y por qué tiene que bajar el gasto público? Porque la Argentina vive gastando más de lo que ingresa sistemáticamente y evidentemente nunca alcanzan los ingresos para cubrir el déficit. Entonces en algún momento hay que ajustar el déficit. Pero es la única forma de hacerlo. No, la otra es aumentando los ingresos, que hasta ahora nunca funciona. Entonces, ¿por qué no probar con bajar el gasto? ¿Y funcionó alguna vez? Es que nunca se hizo. En el mundo hay Tal vez usted experiencias... sea el primer ministro que baje el gasto. No es a lo que apuntamos. Nosotros a lo que apuntamos es a poner las cuentas fiscales en orden, seguro. Y una economía que se recupera es una economía en la cual los ingresos fiscales se recuperan. Al mismo tiempo, lo que sí hay que hacer con el gasto, lo que sí hay que hacer con el gasto es darle más racionalidad al gasto. Gastar en lo que más importa para la recuperación y para el desarrollo de la economía y de la sociedad. Y eso es lo que refleja nuestra visión y eso es lo que refleja el proyecto de ley de presupuesto 2021. Sí, yo entiendo el del 2021 porque venimos de una... Pero en algún momento alguien tiene que decir, señores, hay que empezar a gastar menos. Lo que nosotros necesitamos es que la economía se recupere y sostenga esa recuperación. No gastar menos per se. No hay país en el que haya funcionado un experimento de contraer el gasto en una recesión. No. Eso nunca funciona. No. Lo que pasa es que la Argentina no es un país normal. La Argentina vive gastando de más. Entonces, en algún momento hay que ajustar el gasto. ¿Está bien? No, ¿Usted me plantea? incorrecto. No, vamos a seguir, vamos a aumentar los ingresos. Tenemos que normalizar las cuentas públicas y hay distintos mecanismos para hacerlo. Además, mucho de lo que llamás gasto, Antonio, es inversión. Es inversión Hay pública. algunas cosas que son inversión y otras que es... Bueno, hay que redirigir el gasto a los componentes que más dinamismo le dan al país, que mayores oportunidades le dan a la gente. La inversión en capital se está duplicando, pasa del 1,1% del producto, lo que era en el 2019, al 2,2% del producto en el 2021. La salud pública, hay que fortalecer el sistema de salud pública. Una sociedad con buena salud es una sociedad que se desarrolla mejor. A mí me preocupa mucho la educación. La educación está creciendo, la participación del gasto en educación sobre el producto. La ciencia, la innovación y el desarrollo. Lo que hay que hacer es gastar bien, es gastar en pos de un país con más oportunidades y más dinamismo. Ojalá tenga muchísima suerte, pero se lo digo en serio de corazón, porque estamos todos en el mismo barco.